ayudar con el Transmilenio eléctrico. Alcalde de Bogotá, Carlos Galán, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, Julio, a Alberto, a todo el equipo de la W y a los oyentes que nos acompañan en esta mañana. Alcalde, yo no sé si entendí mal, pero al final la pregunta que se hace un oyente es: esta decisión de aplazamiento de 12 billones, ¿a usted lo lleva a cambiar su cronograma, el tiempo de entrega de la obra, o lo que esto le hace es a usted meterse la mano al bolsillo para que no se altere la obra y gastarse una plata que no tenía presupuestada? Es la segunda opción, Julio. Esta decisión del gobierno nacional nos obliga a nosotros a buscar, obviamente, desde el distrito directamente, garantizar que los pagos que tendremos que hacer para el metro se puedan hacer y eso nos lleve, pues, si no se pueden hacer, a suspender la obra. Y lo vamos a garantizar. Bogotá va a asumir el costo porque no vamos a permitir que la obra se pare. Pero permítame, Julio, brevemente hacer una mención al tema de las vigencias futuras. Las vigencias futuras, que era el compromiso que adquirió la Nación con Bogotá en el año 2017, son una herramienta fundamental que tiene el Estado colombiano para garantizar la financiación de grandes proyectos. Es una herramienta que, en cierta forma, es la palabra de la Nación diciendo: le vamos a aportar en cada una de las siguientes vigencias estos recursos para que usted pueda hoy salir a buscar, antes de que los entreguemos los recursos, la financiación para sus proyectos. ¿Y cómo va a pagar usted esa financiación? Con las vigencias que cada año la Nación le va a dar. Entonces eso es lo que le da estabilidad, seguridad jurídica a los grandes proyectos de infraestructura, que la Nación pone su palabra de que la vigencia del año tal, en este caso del metro hasta el año 2048, la Nación está comprometida con Bogotá a aportar vigencias futuras, es la garantía de que esa plata sí va a llegar. Y por ende usted va a poder pagar los compromisos que asuma para financiar un proyecto como el Metro de Bogotá. Entonces, eso es un contexto. Entonces, poner en entredicho vigencias futuras de la Nación para proyectos estratégicos es muy grave, porque en cierta forma le reduce credibilidad al Estado colombiano en la financiación que se ha comprometido a hacer para grandes proyectos de infraestructura. ¿Cuándo se puede cambiar eso? Si se hace de común acuerdo. Eso es un contrato, digámoslo así. Ese convenio es un contrato entre Bogotá y la Nación. Se puede cambiar, sí, siempre y cuando estén de común acuerdo las dos partes. Aquí, como usted lo menciona, Julio, avanzamos a raíz de una petición que me hizo el ministro de Hacienda, el ministro Bonilla, hace unos 4 o 5 meses, donde me dijo: por favor, alcalde, sería bueno que exploráramos la posibilidad de mover algunos de los pagos o algunos de los aportes de vigencias futuras unos meses, porque la Nación está enfrentando una situación muy difícil en términos de caja en el 2025. Entonces, eso le ayudaría a la Nación. Exploremos esa posibilidad. Bogotá le podría ayudar a la Nación. Yo le dije: lo vamos a estudiar, ministro, vamos a estudiar la posibilidad en qué se podría hacer. Y nosotros, después de un diálogo largo de varias reuniones, llegamos a una propuesta donde dijimos: podríamos mover una parte del metro unos meses, obviamente garantizando que era una fecha cierta de cuándo iban a entrar esos recursos. Podríamos mover también una parte de la calle 13, y esto sería por unos compromisos que tendría que adquirir la Nación. Uno es que nos aprueben el segundo tramo de la financiación del metro en términos de créditos. No es que la Nación ponga más plata, sino que nos autoriza a asumir más créditos. Necesitamos tener aprobado este año por la Nación la posibilidad de salir a adquirir créditos por $1.480 millones este año. Entonces dijimos: necesitamos esa aprobación, que podamos salir a buscar esa plata ya, y necesitamos pues garantizar las fechas de esto. La Nación dijo, y bueno, básicamente se me olvidó un tema importantísimo que usted mencionó, Julio, y es: también queremos que la Nación cumpla su plan de desarrollo, el artículo 172 del plan de desarrollo del presidente Petro, donde se contempla que la Nación puede financiar hasta en un 70% flota nueva no contaminante para sistemas de transporte masivo. Nosotros estamos avanzando para que el patio del vínculo en Suacha tenga 269 buses eléctricos que lleguen a principios del año entrante. Entonces necesitamos que la Nación cumpla su mismo plan de desarrollo. Si eso pasa, y pasa el tramo 2, podemos mover una parte de los recursos del metro. Nos dijeron: vamos a estudiarlo. Estábamos avanzando de una manera positiva, consideramos nosotros en eso. La ministra
saliente nos dijo, tenemos algunas inquietudes, miremos este punto, miremos el otro, pero las cosas iban muy bien. Oh sorpresa, cambia la ministra y deciden cambiar el momento o aplazar las audiencias futuras sin que se haya firmado un acuerdo y tampoco sin que haya ningún atraso de los proyectos de Bogotá, realmente. Entonces no se cumple ni siquiera lo que ellos mismos en su decreto de aplazamiento estipulan. Aquí en Bogotá no ha habido acuerdo para mover las diligencias porque no se ha firmado nada, y segundo, no hay tampoco atrasos. Una última cosa, Julio, y perdónenme por extenderme tanto, y es que el Metro de Bogotá tiene un avance superior al 46%, inclusive la semana entrante tendremos la cifra de enero y será por encima del 47%. Está avanzando, ya prácticamente está llegando a la mitad de ese proyecto, pero los pagos que se le han hecho al constructor están por debajo del 15%, no porque hayamos incumplido, así está pactado, pero ese es un reflejo de que esa obra no está atrasada, está en los tiempos y el contratista, en términos generales, ha cumplido con lo que le corresponde, tan es así que la obra tiene un avance hoy superior al 46%. Entonces yo sí creo que es muy importante que el gobierno nacional le explique al país, en este caso y seguramente en otros casos, cuál es el sustento legal para sin un acuerdo con una ciudad como Bogotá puedan cambiar un compromiso que tiene ya 8 años, que es un compromiso yo considero sagrado de la palabra del Estado colombiano con la financiación de proyectos, sin que haya habido un acuerdo con la ciudad, y cuál es el argumento eventualmente para poner en riesgo y obligar a la ciudad a buscar alternativas para garantizar que la obra, que es estratégica, que es fundamental, que la gente está esperando, que está avanzando bien, que es la esperanza de los bogotanos, porque estamos recuperando la esperanza en la ciudad gracias a demostrar con esta obra que se pueden hacer obras en Bogotá, se pare y se afecte, o la ciudad le toque buscar obviamente los recursos para garantizar que eso no suceda, que nos expliquen de dónde surge el sustento legal para tomar esa decisión y cómo vamos a garantizar que las vigencias futuras 2026, 2027, 2028 y de ahí en sucesivamente no se van a poner en riesgo. La Nación ha dicho, creo que el presidente lo mencionó, que esto tiene que ver con la ley de financiamiento. Con todo respeto, este proyecto del metro no surgió en el 2024 a portas de una ley de financiamiento, no puede estar sujeto a una ley de financiamiento. La Nación tiene que recortar si tiene dificultades en sus recursos, en su caja, en sus ingresos, otros temas y no proyectos en los cuales comprometió su palabra hace 8 años como Nación, que además hacen parte de un proyecto donde está la banca multilateral y donde obviamente la ciudad ha cumplido sus compromisos. Entonces la ley de financiamiento no puede poner en riesgo esto, porque eso abriría la puerta que en el 2029 o en el 30 o después en el 2035 otro gobierno llegue y diga, ¿sabe qué? Yo sé que aquí hay unos compromisos de la Nación de hace 12 o 14 años, pero como no me están aprobando una ley de financiamiento me va a tocar no cumplir esos compromisos. Eso no se puede hacer, el Estado colombiano no lo puede hacer y tiene que garantizar la financiación como sea y cumplir sus compromisos. Alcalde, pero es que es difícil entender cómo un acuerdo de esa seriedad se puede incumplir. No estamos hablando de funcionarios de menor nivel. Estuvo usted al frente de la negociación con su equipo de Hacienda. Estuvo una ministra que yo considero una ministra muy seria, la ministra saliente de Transporte. Estamos hablando del futuro de la obra de infraestructura más importante del país de todos los tiempos. ¿Usted cree que al cambiar la ministra, la nueva ministra acepta incumplir el compromiso, todo por cuenta de no haberse aprobado la ley de financiamiento? Pues Julio, este diálogo con la Nación arrancó con 2 ministros distintos a los que están hoy. Arrancó con el ministro Bonilla y buena parte del diálogo se hizo con el ministro Bonilla y con la ministra María Constanza García. Hay unos nuevos ministros. A mí me llama mucho la atención que el proceso seguramente de empalme esos ministros no hayan tenido esto en cuenta, por lo menos digo yo, para que continuaran el diálogo con nosotros, los nuevos ministros, para que antes de expedir un decreto como el que expidieron, que en mi consideración en ese punto puede ser ilegal porque está cambiando las vigencias futuras sin el acuerdo de los entes territoriales que van a recibir o deben recibir esas vigencias, sin que nosotros hayamos tenido un diálogo. No lo hemos tenido. Nosotros conocimos por los medios de comunicación la expedición de ese decreto que fue, entiendo, el viernes pasado. No nos llamaron, no nos abrieron la puerta previamente
a la expedición del decreto a sentarse a decir necesitamos hacer esto, ustedes venían avanzando en un acuerdo que no se ha cerrado, pero que eventualmente podríamos consolidar con estos puntos. Nada, no nos dijeron eso, ahora nos están buscando ya cuando ya expidieron el decreto, cuando ya tomaron la decisión y cuando ya en cierta forma pusieron en riesgo obviamente los recursos para los proyectos clave de Bogotá. Repito, quiero terminar con esto, Julio, y es que no vamos a permitir que los proyectos de Bogotá se afecten en su desarrollo. En Bogotá vamos a garantizar que el metro siga avanzando como está avanzando y llegue a buen puerto. Tengamos que hacer lo que tengamos que hacer. Obviamente eso implicará un costo para Bogotá, porque tendremos que buscar una financiación antes de lo que teníamos proyectado y tendremos que pagar obviamente esa financiación antes de lo que teníamos presupuestado. Pero sí me parece que es importante levantar la voz, decirle al gobierno nacional que no puede incumplir compromisos de la nación, no son compromisos de gobierno, son de la nación con los territorios y con Bogotá. No son cosas que se puedan cambiar porque un gobierno no logró aprobar una ley de financiamiento, a pesar de que tiene un presupuesto muy significativamente mayor al que había hace 2 o 3 años. Entonces lo que debería hacer es buscar otras alternativas de recorte, pero no las que implican incumplir la palabra de la nación, porque eso pone en riesgo la credibilidad del Estado colombiano para financiar proyectos de gran infraestructura. Alcalde, usted nos habla del metro, pero la gente también, al ver pues este decreto, está muy preocupada por otras obras que al parecer pues iban a funcionar para descongestionar la ciudad. Estamos hablando de Regiotram, Calle 13, más Transmilenio, y si bien es cierto, pues allí la responsabilidad es compartida con Cundinamarca, ¿ustedes también van a trabajar para que esos proyectos sí se cumplan? Sin duda, tenemos que trabajar. Yo oí ayer al gobernador, este proyecto del Regiotram es un proyecto contratado por la empresa férrea de Cundinamarca, por Cundinamarca. Nos preocupa también, vi que el gobernador manifestó que tenía posibilidades de garantizar recursos para este año, pero que era importante que la nación dijera cuándo van a entrar esos recursos que están aplazando para ese proyecto. Otro caso importante es el de la calle 13. La calle 13 tiene ya 2 tramos adjudicados que están terminaron en etapa de preconstrucción e inician etapa de construcción. Todavía quedaron por adjudicar otros, son 4 tramos adicionales, en los que si bien no se han adjudicado, nosotros en Bogotá en qué estamos avanzando, y es importante que la gente lo tenga en el radar. Estamos avanzando en adquisición predial. Los proyectos muchas veces encuentran gravísimos problemas en su desarrollo por cuenta de que no se adquirieron los predios a tiempo. Entonces yo sí le dije al director del IDU, tenemos que avanzar antes de adjudicar esos proyectos de los tramos de la calle 13 en la adquisición predial para que cuando inicie ese contrato y luego inicie la construcción no tengamos el problema de que nos faltan predios. Yo recibí la avenida 68, una obra contratada en el año 2020, ya va a ser 5 años, pero cuando llegué hacía 4 años. Y no tenía adquiridos cerca de 65 predios que se requerían. Eso es absurdo, eso bloquea, frena, afecta a los proyectos, no pueden continuar. Entonces nosotros sí necesitamos recursos este año para la calle 13, aun cuando no se haya contratado, porque ya estamos avanzando en la adquisición predial. En ese caso también vamos a buscar dentro de los recursos del distrito garantizar que no se afecte ese desarrollo de adquisición predial y podamos avanzar también en la calle 13. Sí. Alcalde Carlos Fernando Galán, usted nos relataba hace un instante que nadie, absolutamente nadie del gobierno nacional se comunicó con ustedes para darles a conocer, socializar el decreto que se iba a publicar o los cambios que se iban a plantear allí. Pero bueno, de eso ya pasaron varias horas. ¿Ha podido usted o alguien de su equipo hablar con alguien del gobierno, aunque sea para que les expliquen un poco el cambio de actitud, o es que les cerraron todos los canales de comunicación? A ver, mientras que estoy viendo aquí con ustedes en la conversación, veo que me escribe por un chat el ministro de Hacienda. No he hablado con él, es la primera vez que se comunica conmigo a través de este chat en este momento. Yo había pedido a través de los miembros del gabinete distrital que trabajáramos en un espacio con el ministro de Hacienda entrante para hablar de ese proyecto de acuerdo en el que estábamos trabajando. No había sido posible, nos había dicho que después, o nos había mandado a decir que después. Ahora nos busca, pero a mí se me llama mucho la atención que nos busquen cuando ya tomaron la decisión y ya expidieron el decreto. Entonces ya incumplieron el convenio de cofinanciación con Bogotá. En el sentido, cuando digo ya incumplieron, es que están diciendo que van a aplazar unos recursos que deberían entregar este año y a principios del año entrante. Entonces, pues yo espero, pues, a raíz de la comunicación, hablar con él, Galán, conocer cuál es la motivación. Pero sin que me cuente intimidades del chat,
Yo veo ahí una buena señal. El ministro no ha hablado con usted. No ha sido posible la cita. Pero está oyendo y le está escribiendo. Me imagino que le está proponiendo que hablemos. Pues todavía no he leído, Julio. Simplemente me dice que es el ministro de Hacienda que quiere hablar conmigo. No hay nada más todavía. Le cuento, pero y yo estoy dispuesto a sentarme a hablar, obviamente. Pero sí tengo que decirle al gobierno que lo que han hecho no es serio. Y no es serio con Bogotá, no es serio con los compromisos que tiene que respetar un Estado y un fisco nacional con los entes territoriales, porque aquí esa es la figura que garantiza que podamos avanzar en grandes proyectos. Es la garantía de que la palabra de la nación se cumple y no se afecta por ejemplo, situaciones como la que están viviendo, sino que recortan otras cosas. Y si vamos a ponernos de acuerdo es firmando un convenio nuevo o un acuerdo nuevo o una modificación al acuerdo. Eso no ha ocurrido y sin que eso ocurra no pueden cambiar esos recursos. Sí, señor alcalde, ante este incumplimiento, ¿ustedes van a tomar acciones legales? Estamos analizando, sin lugar a dudas, con el equipo de gobierno, sí hay alternativas y creemos que sí, legales que pueden llevar a que exijamos vía judicial que se cumplan los compromisos que la nación adquirió con Bogotá. Yo creo que ese es un camino que estamos estudiando y que espero tener claro en las próximas horas sobre las diferentes alternativas que podríamos tener. Alcalde, una pregunta concreta para respuesta concreta. Dígame una obra que se inaugure al 100% en los próximos 30 días. Al 100%, Julio. Se inaugura la prolongación de la avenida Caracas entre la estación Molinos y el portal de Usme en Bogotá. Estamos hablando de más de 4 kilómetros de troncal de Transmilenio nuevos. Se inaugurarán en menos de 30 días, entre esta y la próxima semana. El mes entrante necesito otra, déjeme darle una ñapa. El mes entrante vamos a entregar el puente de la 127 Avenida Rincón con Boyacá. El mes entrante entregaremos esa obra. Entonces Bogotá está avanzando. El año pasado entregamos 25 obras. El Canal Córdoba, entregamos la Boyacá entre la 170 y la 183. En fin, hemos avanzado, digamos, porque somos conscientes de que Bogotá necesita obras que estén al servicio de la gente. La ciudad tenía una frustración histórica con obras que se demoran, que nunca se terminan. Y eso lo estamos cambiando. Entonces, este año va a haber grandes avances en la entrega de obras. Avanzaremos también en la entrega, por ejemplo, de la avenida Novena, entre la 170 y la 193, una obra que ha esperado la gente de Usaquén con razón y con frustración y con rabia. Dice cómo es posible que no la han entregado cuando está contratada hace más de 5 o 6 años. Entonces, estamos avanzando en poner orden en las obras, pero pues aquí sí queremos levantar la voz y decirle al gobierno nacional, no puede incumplir su palabra con Bogotá. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para garantizar que la nación le cumple sus compromisos a la ciudad. Bueno, alcalde, yo le conté a Juan Pablo que ha tenido como miles de oyentes la preocupación de esa sin salida que es La Calera. Y le dije, el alcalde está manejando 3 posibles escenarios. Arreglar definitivamente un acceso que hay, ampliarlo, volverlo decente, el tema del codito, la conejera, bueno, en fin, un camino que hay que arreglarlo y volverlo una salida grande y decente. El otro, le hablé de un túnel y se rió. Y el otro, le hablé de un metrocable y también se rió. Juan Pablo, pregúntele al alcalde, ya que usted no me cree. Mire, no, ¿sabe qué, alcalde? Es que más que reírme, es que yo le digo a Julio, y más bien, ¿por qué no hacer la apuesta de los 3? Porque es que el cable es turístico y además es bonito. El túnel resuelve el asunto para llegar al centro y norte de Bogotá, pero para la salida norte-norte, el codito. En lugar de pensar en uno solo hacer algo complementario, alcalde. Pues Juan Pablo, mire, yo le cuento que efectivamente estamos en el proceso de estudio, digamos, de las 3 alternativas, de dejar listos los estudios y diseños de la ampliación del codito, de dejar listos, pero eso es un tema que ha liderado el gobernador y en el cual lo respaldamos, el gobernador Jorge Rey, los estudios del túnel, buscando recoger lo que se hizo en el pasado de prefactibilidad y llegar a una factibilidad en lo que tiene que ver con el túnel.
Y tercero, el cable también. Y en el cable, pues hay una alternativa que es llevar el cable de Bogotá, 134 puede ser hasta La Calera, con o sin parada eventualmente en San Rafael. Esa es otra discusión que podemos revisar. Pero las tres cosas esperamos dejarlas ya listas para que los siguientes gobiernos de Bogotá y de Cundinamarca puedan iniciar la contratación. Alcalde, y finalmente, abusando un poquito de su tiempo porque es la hora de su visita de obras, el tema de la seguridad pues es uno de los dolores de cabeza. Y en la seguridad usted ofreció generosamente financiar unos policías y le dijeron que usted no podía financiar policías. Y el problema es que usted le anuncian 600 policías, pero por debajo le están quitando 600 policías y eso pues no ayuda. Y apareció una fórmula que no sé si llamarla 2.000 vigilantes no armados acompañados de mascotas. ¿Esa le gustó o no le gustó a la policía? Julio, esa la estamos hablando, pero esa no depende de la policía. Efectivamente nosotros abrimos la puerta y le propusimos al gobierno nacional y a la policía la posibilidad de estudiar que Bogotá financie no solamente el entrenamiento como ocurrió en el pasado, sino el entrenamiento, la dotación y el salario de 2.000 policías nuevos para Bogotá, con la garantía de que no sean, digamos, eventualmente trasladados a otros territorios y que el pie de fuerza que ya tenemos en Bogotá sea reducido por aparte. Yo entiendo que eso tiene unas implicaciones legales que no son tan simples. La policía ha venido estudiando eso y entiendo por la información que he recibido que no lo ve con la posibilidad de avanzar en él, que ve dificultades legales. Digamos, nosotros respetamos eso. Debo decir que el trabajo con el general Salamanca y con el general Gualdrón ha sido muy positivo para Bogotá, pero ven dificultades en la posibilidad de avanzar legalmente en ese camino. Entonces, cuando eso esté claro, que no se puede avanzar, nosotros ya estamos preparando y trabajando en esa fórmula que usted menciona, Julio. Yo le diría que serían una especie de guardianes del orden. Existe esa figura, son personas que no están armadas, que no cumplen funciones de policía, pero que nos ayudan en el territorio, en la calle, a hacer presencia institucional y a vigilar situaciones que generan desorden. Temas que tienen que ver con espacio público, con basuras, con riñas, con convivencia, que en muchos casos se lleva a la policía, se le pide a la policía que actúe cuando la policía debería estar concentrada en perseguir a los delincuentes y no en estar eventualmente en temas de orden. Muchas veces se llama a la policía porque hay un pleito entre vecinos por ruido, que se puede resolver simplemente con una visita, con un llamado y ya no es necesario que llegue la policía. Pues hoy nos toca llevar a la policía, afectar el servicio en un cuadrante por cuenta de ese trabajo. A veces hay disputas por animales de compañía que tiene la gente en los barrios, en los conjuntos residenciales y llega el policía. Podríamos llevar a estos guardianes del orden que nos apoyen y nos ayuden a cumplir esa misión de resolver una problemática de convivencia en un conjunto. Eso existe en ciudades, o parecido por lo menos, como Lima. Allá entiendo que se llama el serenazgo, es algo que ha funcionado bastante bien, que reduce la presión sobre la policía y que puede llevar a que logremos una mayor presencia institucional y logremos en cierta forma quitarle funciones o no funciones, tareas que se le han puesto a la policía que podría cumplir otra entidad u otro actor para que la policía se dedique a su función principal, que es perseguir a los delincuentes y los delitos que ocurren en la ciudad. Alcalde, denos la noticia. Muy buenos días. El tema de las basuras. ¿Hasta cuándo vamos a ver calles repletas de escombro, de basura, sucias? Pues Juan Diego, mire, ese es un reto que tiene que ver con varias cosas. Uno, con revisar mejor cómo están actuando los operadores y la información de la interventoría que tenemos, de cómo actúan en tiempos de horarios, etcétera. Otro tema tiene que ver con puntos críticos, que son puntos que se llaman así, pero que realmente son puntos donde la gente bota escombros, por ejemplo. Entonces la gente decide, pues yo no voy a pagar para que vengan a recoger mi colchón, se lo doy a alguien, le pago 10.000 pesos, lléveselo y ese alguien lo bota en uno de los corredores que tiene Bogotá. Eso no es obviamente permitido. Nosotros vamos a entrar precisamente con la policía ya con sanciones a quien haga eso en Bogotá para garantizar que no se afecte obviamente el espacio público de esa forma. Y un tema que no es debo decir, el único, ni tampoco puedo decir que es el principal, pero juega un rol importante aquí, es el comportamiento ciudadano. Necesitamos la ayuda de la ciudadanía. La ciudadanía no puede estar botando basura por todas partes en todos los momentos, porque pues no podemos tener tampoco una persona recogiendo basura 7, 8 veces al día en un mismo sitio. Eso no puede pasar. Necesitamos un cambio comportamental para garantizar que recuperamos. En eso estamos avanzando
Yo creo que ya con la entrada de unos nuevos vehículos, con un convenio que se hizo con Aguas de Bogotá y con el trabajo que vamos a hacer con la policía para perseguir a los que y sancionar a los que botan escombros en diferentes puntos de la ciudad, vamos a notar un cambio este año. Ahora, estamos trabajando, Juan Diego, en el nuevo esquema de aseo de Bogotá. Ese nuevo esquema está en el análisis de la CRA en este momento. Esperamos que surta ese trámite en los próximos meses, podamos iniciar el nuevo proceso licitatorio para que ese nuevo esquema, una vez termine el actual, que termina el primer semestre del año entrante, pueda entrar a operar y tendrá unas condiciones distintas, condiciones que tienen que ver, por ejemplo, con garantizar que reducimos lo que se lleva de manera significativa al relleno sanitario, que le apostamos mucho más a un sistema circular y no a un sistema lineal como el que tenemos hoy. Es decir, reducimos los residuos que tenemos y que estamos generando en Bogotá. Entonces, eso va a cambiar, digamos, para el largo plazo, para el nuevo esquema, pero mientras tanto, y acepto obviamente su llamado, y es un reconocimiento que hemos hecho, tenemos que hacer más y estamos haciendo más estas semanas para que se note una diferencia este semestre y no esperemos al nuevo esquema para que la gente sienta a Bogotá mucho más limpia de lo que ha estado. Alcalde, pero lo importante, a pesar del incumplimiento del acuerdo con el gobierno, el gobierno necesita ajustar su presupuesto de 520 y pico de millones, hay que reducir 12. El metro no tiene que ver nada con el acuerdo porque el metro es una obra proyectada desde hace mucho tiempo atrás a la elaboración de este último presupuesto. El tema del apoyo que iba a recibir usted de Transmilenio, pues ahí le está escribiendo el ministro de Hacienda que charlemos y ojalá que salga bien esa charla. Pero pase lo que pase, la fecha de entrega del metro de Bogotá sigue siendo la misma, así a usted le toque meterse la mano al bolsillo. Sigue siendo la misma, Julio, va a ser la misma. El metro, como le decía, está ya por encima, este mes de enero va a llegar a más de ese 47% de avance. Y le cuento varios hitos importantes, Julio, rápidamente. Uno, en septiembre de este año llega el primer tren a Bogotá. O sea, son 6 vagones que llegan a Bogotá en septiembre de este año. Ese tren ya está desde el 4 de febrero, ya estará en pruebas este mes que viene en China. Y después de esas pruebas en China, arranca más o menos en el mes de julio-agosto para Bogotá y llega a Bogotá en septiembre. Y a partir de ahí cada mes llegarán trenes a Bogotá. Y eso es para cumplir un hito importantísimo, y es que en mayo del 2026 tenemos que tener y vamos a tener cerca de 5.7 kilómetros del viaducto terminados para pruebas de los trenes. Es decir, la gente tiene que ver antes de que termine el primer semestre del año entrante por lo menos 5.7 kilómetros del viaducto con trenes rodando, haciendo pruebas técnicas. Es un hito fundamental para poder cumplir la fecha que usted me ha preguntado, que es marzo del 2028, cuando la gente se podrá subir al metro de Bogotá. Alcalde, feliz mañana y gracias por atendernos. Muchas gracias, Julio, a todo el equipo de la W y a los oyentes que nos acompañaron.